El tema que vamos a tratar hoy es el matrimonio y la soltería. Y es importante recordar que todo lo que vamos a leer en esta carta sobre este tema, que de hecho venimos hablando sobre el pecado de la inmoralidad que había ahí en Corinto, la inmoralidad sexual que se había dado, también está relacionado ahora, o Pablo está relacionando este tema con el matrimonio y la soltería. Y lo digo de esta manera porque nunca hay que olvidar que lo que Pablo va a decir acá es en respuesta a algunas preguntas concretas que le hicieron. Ya diré por qué estoy enfatizando esto desde el principio, antes de comenzar a hacer la lectura que vamos a hacer hoy, porque cuando no tenemos en mente el contexto en el que se escribió esto, podemos hacernos una mala idea de lo que Pablo está escribiendo. Así que, teniendo eso en mente, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos ayude a comprender y a aplicar los principios que hay en la respuesta que Pablo está dando. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor, y porque en los problemas que enfrentó la iglesia de Corinto y la iglesia primitiva, cuando leemos todo el Nuevo Testamento, ahí encontramos principios sobre cómo podemos lidiar con diferentes temas. Y esta semana estamos lidiando con el tema del pecado. Y aunque en particular estamos viendo cómo el problema de la inmoralidad sexual afectó a Corinto, también de ahí sacamos principios para tratar con el problema del pecado y de los pecados que cometemos los seres humanos. Ayúdanos, Señor, a seguir tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, vale la pena quizás decir dos cosas preliminares antes de ir a 1 Corintios capítulo 6, desde el verso 19 que ya leíamos ayer, hasta el capítulo 7, verso 9. Y lo digo, y lo que voy a decir, creo que nos va a permitir poner en contexto toda la declaración. Número uno, recuerden que ayer lo leímos, Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu y que hemos sido comprados por precio. Al hablar del antídoto contra la inmoralidad sexual, hablábamos sobre recordar quién nos llamó y a qué nos llamó, porque fuimos lavados, santificados, justificados. Es decir, al entregarle nuestra vida a Jesús, la vida es transformada. Comienza ese proceso de transformación que en teología y modernamente llamamos santificación. Ahora, esto o esa declaración, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y esa declaración está en el contexto del problema que está tratando Pablo, que es la inmoralidad sexual. En ese sentido, Pablo va a dar algunas recomendaciones sobre el matrimonio y la soltería. Pero hay que recordar que está respondiendo preguntas concretas que le hicieron los miembros de Corinto. Porque si no, de la segunda parte, lo primero era recordar por qué Pablo dice sois el templo de Dios, y la segunda parte que hay que tener en mente antes es que Pablo, al responder algunas preguntas concretas, está apuntando a ese específico problema que se está dando por causa del pecado que había en la iglesia. Porque si no, nos puede quedar la imagen de que Pablo ve de manera negativa el matrimonio, y no es así. En otros pasajes, Pablo nos muestra cuán positiva ve la imagen del matrimonio, porque de alguna manera también refleja la imagen de la relación entre Cristo y su iglesia. Así que con eso en mente ahora vamos a leer. Vamos a leer desde el capítulo 6, verso 19 hasta el capítulo 7, verso 9. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, noten que Pablo hila todo el argumento y ahora va a responder a una pregunta tomando como base lo que ha sucedido en la iglesia. Digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer,
Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ya vamos a comentar esto, porque se puede prestar a malos entendidos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es muy directo, Pablo. Y creo que vale la pena porque esto nos enseña que la sexualidad es un tema que se debe tratar en la iglesia. No es un tema tabú. Claro, que a veces tratamos de usar palabras que nos permitan navegar un poquito entre la sencillez de decir algo y lo explícito que se puede decir algo, por evitar censura, ya sea en medios como redes sociales o porque en la iglesia a veces hay niños y jovencitos que están aprendiendo y que tal vez no pueden tratar algunos temas con ellos de una manera demasiado explícita. Pero Pablo es claro, en la iglesia este es un tema que se debe tratar, del que se debe hablar. De ahí la importancia que haya seminarios para parejas, congresos para matrimonios, y qué bueno es que cuando esto se da, participen, todos los que están casados participen. Pero qué bueno sería que también haya congresos para solteros donde les enseñen sobre los principios que deben regir su vida antes de llegar al matrimonio, si están pensando llegar al matrimonio. Este mundo está contaminado con muchas visiones de cómo deberían ser las cosas, y la Biblia aquí nos está ofreciendo una dirección. Pablo de nuevo aquí da su parecer, noten, él dice, yo quisiera que todos fueran como yo y pues quedaran así en celibato, podríamos usar la palabra. Pero aquí es donde entra el punto de tener el contexto en mente. Recuerden que Pablo está respondiendo a preguntas específicas y aunque esto es un ejercicio de imaginación el que voy a hacer, es muy probable que estas preguntas sobre es mejor estar casado, es mejor estar soltero, que quizás es la base de la pregunta, surgió por el problema de este padre y este hijo por la madrastra del hijo. Y entonces por ahí ha de haber surgido la pregunta, bueno, Pablo, entonces ¿qué? ¿Es mejor casarse o es mejor quedarse solteros? Y Pablo comienza a elaborar su respuesta a partir de eso. Eso, al tenerlo como contexto, nos permite entender el principio que está aquí de fondo. Así que en todo el capítulo 7, y nuestra lección nos ayuda a desglosarlo para que también lo tengamos en mente, para ver la estructura, en todo el capítulo 7 encontramos dos secciones. La primera sobre el matrimonio y la segunda algunas instrucciones sobre la soltería. Es importante para Pablo, tanto al hablar del matrimonio como de la soltería, concentrar nuestra mente en el hecho de que hemos sido llamados con un propósito. Por eso leímos desde el verso 19, porque ahí está la respuesta de por quién hemos sido llamados y a qué hemos sido llamados. Ahora, hay algo aquí que es importante destacar en la visión de Pablo. Para él, el matrimonio tiene un lugar especial. Y de hecho, en este caso específico, dice, el matrimonio debe resguardarse, voy a usar esa palabra, como con la intimidad que Dios le dio a la pareja. Así se va a resguardar. Por eso dice el texto que dije que iba a comentar más adelante, la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No está hablando aquí de esclavizar a alguien o de dominio en el sentido de absoluto poder sobre otra persona. De lo que está hablando aquí es de la intimidad.
Está diciendo, pues el hombre y la mujer se pertenecen mutuamente, por eso se casaron. Y por eso es que tienen un deber el uno con el otro. Y en ese sentido, no se pertenecen a sí mismos, ahora pertenecen al otro, porque han decidido esa relación. Y es una relación exclusiva entre ellos dos. Este es un principio que se aplica en todas las relaciones, y que Pablo, en todas las relaciones matrimoniales, quiero decir, y que Pablo quiere apuntalar bien. De nuevo, no está hablando de dominación sobre otro. Es un texto que lamentablemente se puede malinterpretar, y de hecho hay personas que los malinterpretan y pretenden dominio sobre otros. No, se trata de pertenencia mutua, de entrega mutua. Hay un párrafo de la lección que yo quiero leer específicamente porque me parece que como está escrito explica todo lo que nosotros necesitamos saber sobre cómo cuidar a la sociedad, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestra sociedad en general. Y de hecho esto va en contra de lo que tristemente la sociedad está haciendo, pero me gustaría leerlo porque creo que está expresado de una manera precisa. Dios es el creador de la sexualidad, un privilegio reservado por Dios exclusivamente para ser disfrutado por un hombre y una mujer heterosexuales y biológicamente nacidos como tales en el contexto del matrimonio, el único tipo de unión matrimonial sancionado por la Biblia. Es decir, esto no es un discurso de odio, no es un discurso extremista, es el principio sobre el cual se puede fundar una sociedad sana cuando respetamos el diseño de Dios, cuando respetamos lo que Dios decidió. Pues si usamos el don que Dios nos dio de la manera adecuada, lo que estamos haciendo es proteger a las personas, proteger a los hijos, proteger a la sociedad, proteger a la iglesia. Y eso es lo que necesitamos. Noten, ahí está clarito. Puedes retroceder el vídeo para oír la declaración clarita tal como está escrita allí. Finalmente, quiero destacar el hecho de que Pablo sí habla sobre esto de huyan de las pasiones, huyan de la inmoralidad sexual. Y lo más seguro es que Pablo tiene en mente la historia de José, que literalmente huyó. Y en una sociedad como la nuestra esto parece como raro, ¿no? La gente no huiría. Pero hay que pedirle a Dios sabiduría y fuerza. Porque recuerden, voy a enfatizar lo que dije ayer, el antídoto es saber quién nos llamó y a qué nos llamó. Luego está guardar los principios que tenemos en las Sagradas Escrituras. Si alguien tiene el don de continencia, como dice Pablo, pues puede ser soltero. Eso significa que es una persona que no tiene interés en el tema de la sexualidad y no tiene interés en tener una pareja, una esposa, si es hombre, un esposo, si es mujer. No tiene ningún interés en eso, porque tal vez considera que su misión es otra, servir en la iglesia sin ninguna atadura, podríamos decirlo. Eso es lo que Pablo está diciendo de alguna manera, pero no está diciendo de que sea pecado tener esposa, porque esos textos también tristemente se han malinterpretado en la historia. Y de ahí surgió el celibato obligatorio para líderes espirituales, algo que la Biblia no sanciona en ningún momento. ¿Sí? Lo que sí dice la Biblia es que si alguien prefiere la soltería porque con eso sabe que va a servir al Señor con todo su ser, entonces adelante, si tiene el don, que siga. Porque me gusta cómo terminaba la sección que hoy leímos, es mejor casarse que estarse quemando. Hace muy gráfico el hecho de cómo arden los instintos humanos. Somos seres humanos, tenemos pasiones, esa es la realidad. Pablo no niega eso. Pablo lo que está diciendo es, hay que encauzarlas en el lugar correcto. Ese lugar es el matrimonio. Y si alguien no puede contenerse, entonces pues busque a una esposa o busque a un esposo, para que así pueda disfrutar de la sexualidad en el plan de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los que son solteros y se quieren quedar solteros, pues pidan al Señor siempre fuerzas, y de ahí tienen que hacer un autoexamen y reconocer
si pueden o no pueden quedarse solteros, porque será la manera en que pueden servir al Señor. Pero si no pueden, entonces pidan a Dios sabiduría para escoger a una buena esposa o un buen esposo. Pidan a Dios que les lleve a esa persona, y mientras llega, prepárense para ser el mejor esposo o la mejor esposa que puedan ser, ¿sí? Por aquí podríamos decir muchas cosas, pero terminando esta reflexión, el punto es: recuerden por quién hemos sido llamados, a qué hemos sido llamados, y que es importante tener claro que, siendo que la sexualidad fue inventada por Dios antes que el pecado entrara en este mundo, lo que tenemos que hacer es respetar el plan de Dios para la sexualidad. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor, y gracias porque tú eres misericordioso. Señor eterno, por favor, bendice a todos los matrimonios, guárdalos y fortalécelos. Son asediados por el enemigo, somos asediados por el enemigo cuando estamos casados, pero Señor, ayúdanos siempre a poner en alto tus principios. Somos pecadores, no nos excusamos en ello, pero te rogamos tu ayuda. También te rogamos por los solteros, para que, si tú les has dado el don de continencia, pues entonces que sigan sirviéndote así como están. Pero, Señor, si están solteros y anhelan casarse, te ruego, dales la persona correcta. No digo la persona ideal, porque no somos ideales de este lado de la eternidad, pero sí la persona correcta, la persona que está dispuesta a buscarte a ti en primer lugar. Y en tu mano de amor nos encomendamos por Jesús. Amén.